Continuamos en la UNED y estamos en el grado de Historia de las Religiones. Y estamos hablando en concreto de la religión en Grecia. Hablemos de los dioses griegos y sus mitos, según Galeno. Galeno conocía bien la tradición literaria griega, usa los dioses griegos y sus mitos con gran precisión. Normalmente acepta la versión mítica normal, pero a veces ataca ciertos mitos antiguos. En general escribe para un grupo selecto y culto de amigos romanos, y por tanto las referencias míticas en sus obras son breves. Sin embargo, cuando está interesado por una explicación mítica concreta, acude y cita a Homero, Hesiodo, los líricos, trágicos y cómicos, filósofos y médicos. Galeno, médico ilustrado del siglo II después de Cristo, conocía bien la literatura griega, en general no solo la propiamente médica. A su buena información literaria le debemos muchas citas indirectas de autores u obras perdidos para nosotros. Acude con frecuencia a Homero, Hesiodo, los líricos, trágicos y cómicos, así como a filósofos. Estamos sin duda ante un autor que había recibido una educación esmerada en su ciudad natal, Pérgamo, y asimismo en otras ciudades distinguidas del Imperio Romano. Precisamente fue médico personal de varios emperadores romanos y sus obras encontraron buena acogida en la sociedad culta de la capital del imperio. Como buen lector de la literatura griega precedente, nuestro médico conocía bien los mitos griegos, que forman parte de la tradición cultural griega desde sus comienzos. Un mito o un personaje mítico puede servirle a nuestro médico para sus investigaciones o demostraciones médicas. Llegado el caso, el escritor se extiende en pormenores, acudiendo a todo el repertorio que le ofrecía el legado helénico. En otras ocasiones, la mención mítica es fugaz, si bien con frecuencia llena de contenido. Galeno, en efecto, escribe para iniciados, a menudo solo para un selecto círculo de amigos romanos. En unos casos acepta la versión mítica comúnmente aceptada y en otros arremete contra ella con todas las armas dialécticas de que dispone. Según Hesiodo, Gea, tierra, engendró por sí sola a Urano, las montañas y Ponto. Galeno recoge el sustantivo Uranos, cielo, en 27 secuencias, de las que solo nos interesan las relacionadas de alguna manera con los mitos. A propósito de quienes afirman que la tierra es el elemento común de todas las cosas, mientras que la bilis y la flema desempeñan esa función en el hombre, nuestro médico sostiene la siguiente. También ahora sé que algunos han escrito otras cosas, sus escritos han muerto con unos y morirán con otros, como los de quien dice que madre de todos y nodriza y principio y elemento es la tierra. Pues ésta ha engendrado incluso al cielo, conforme afirma Hesiodo, y a los seres vivos que hay en ella. En otro momento, nuestro autor critica ciertas teorías sin indicar, como tantas veces, de quién o quiénes se trata, ni tampoco porque el cerebro está situado en la cabeza, como en Acrópolis, a modo de gran rey, por eso, forzosamente, el principio de la vida está en él, ni tampoco porque tiene establecidos alrededor, a modo de doríforos, los sentidos, ni tampoco aunque alguien dijera que precisamente lo que es el cielo en todo el cosmos, eso es la cabeza en los hombres, y por tanto, como aquel, el cielo, es la morada de los dioses, oikos ton theon. Así también el cerebro es la morada del razonamiento. Preguntándose dónde se encuentra la parte principal de nuestra alma, precisamente añade, la que Dios nos ha dado a cada uno como genio divino, acude al timeo platónico, sobre esa que afirmamos que habita en la parte elevada de nuestro cuerpo y además, respecto a nuestra comunidad de linaje con el cielo, decimos que nosotros la tomamos a partir de la tierra. Nuestro autor menciona una sola vez tanto a las górgonas como a Pegaso, ambos en plural. Si la primera son varias, con las que resulta justificado el uso del plural, el segundo siempre fue un ser singular, aunque desde el siglo V a.C. el plural de los nombres propios suele subrayar algún rasgo especial del sustantivo, aportando un cierto matiz intensivo. Se nos habla de hipocentauros, quimera, górgonas y pégasos, en la misma secuencia, como puede leerse en la traducción ofrecida, que todos esos seres presentados por los mitos tradicionales eran considerados por Platón naturalezas portentosas, monstruosas, opinión aceptada por Galeno. La quimera, a su vez, está registrada en otras dos ocasiones correspondientes al mismo pasaje. Por tanto, él, según Platón, comparó la imagen de nuestra alma completa a lo que se cuenta de los animales, imagen como la que poseen estas que afirman de la quimera, Escila y Cérbero, pues no consigue comparar nuestra alma con ningún otro ser más apropiado de entre los que hay ahora en el cosmos.
Semejante es también el símil de la auriga y los caballos, pero carece de la imagen expresada en la República, en virtud de la cual afirma que nuestra alma se parece a los animales compuestos, como la quimera, según sostiene el mito. 3 veces se menciona la Esfinge, en el Médico de Pérgamo. En todas ellas se alude a los enigmas de la Esfinge, como explicaciones o teorías difíciles o imposibles de comprender. En una ocasión, precisamente en el Tratado sobre los Pulsos, nuestro hombre se refiere a la claridad de sus escritos, sosteniendo que no aparecen por ninguna parte enigmas de la Esfinge, como los que en su número finito escriben Arquígenes y los suyos. Dentro de lo que suele considerarse el mito de sucesión, tenemos 2 menciones de Hades. En la primera se alude a ciertas personas de edad avanzada que no toleran los baños asiduos y a quienes les conviene no retener excrementos picantes a causa de la frialdad de su constitución. Al de esa edad le llaman enviado, como dicen lo que disfrutan con las etimologías comparándolo con enviar la procesión que conduce a Hades. En la segunda, a propósito de la parte concupiscente localizada por los antiguos en el hígado, Galeno menciona a Homero, que presenta a Titio, castigado en Hades por el acto impúdico que intentó cometer contra Leto. No presentó el corazón, ni el cerebro, ni ninguna otra parte de Titio, comida por el deseo erótico cuando trataba de cometer su insolencia, sino que afirma que recibía el castigo solo el hígado, la víscera causante de la insolencia, como era natural. Según Hesíodo, dioses y hombres llamaban Afrodita a la diosa porque nació de la espuma. El mismo poeta sostiene que también la llaman Filomedea, porque surgió de los genitales. En Galeno contamos con 2 menciones, de la propia Afrodita, más otra con el apelativo de Cipris. Nuestro médico, dirigiéndose mentalmente a Aristóteles, afirma: pues tú fuiste el único que comparaste el semen con la espuma, afirmando que muchas burbujas invisibles, por su pequeñez, reuniéndose en un solo punto lo forman. Y no censuraste el mito cuando dice que Afrodita ha nacido de la espuma. Según algunos, Hemafrodito es hijo de Ares y Afrodita. Pues bien, nos ocuparemos ahora de los llamados hermafroditos, mencionados 2 veces en plural por nuestro autor. En el pasaje más importante, el médico expone que o en las 2 espermas, masculino y femenino, hay partes de órganos masculinos y femeninos, o bien órganos femeninos en el femenino y masculinos en el masculino. Mas de cualquiera de los 2 modos que sea, ambos espermas, mezclándose, se plasmarán en lo engendrado. Todos nuestros descendientes llegan a ser tales por su figura, como los modeladores modelan a los llamados hermafroditas, que tienen ambas partes sexuales completas, tanto las de los varones como las de las mujeres. Pero si faltan ambas, también será necesario que falte una pierna y un brazo y cualquier otra parte. De Zeus hemos localizado numerosos pasajes en nuestro autor. Insistiremos sobre esta divinidad cuando hablemos de Metis, Atenea, Hefesto, Leto, Ticio y Proteo. A propósito de su nacimiento, leemos lo siguiente: quiere que sea él cretense, cuando sostiene que lo crió el lugar que alumbró a Zeus en Pisa, ya que los mitólogos afirman que Zeus fue criado en el monte Dicteo, en Creta, ocultado por su madre Rea, para que no fuera tragado por su padre Crono. A Zeus se le atribuyó Pisa, como muchos suelen decir en la vida corriente, incluso fuera de la composición poética. Por Apolo de Pérgamo, por Artemis de Éfeso, por Apolo de Delfos, por el fuego de Eleusis. Algunos afirman que no se menciona la tierra cretense, sino la India, de la que procede el marfil, pues de ese está formada la estatua de Zeus, en Pisa. A propósito de la decisión del gran dios, sobresale un texto en el que el médico está hablando en un relato, preparando un verso por un hombre no ajeno a las musas. Si por decisión de Zeus todos los animales tuvieran concordia y comunidad para la vida, de modo que el heraldo de Olimpia convocara no solo a los hombres que van a competir, sino que también invitara a todos los animales a venir a un único estadio, pienso que ningún hombre recibiría la corona. Las horas son mencionadas una vez por nuestro médico, si bien las ediciones suelen presentarlas transcritas con minúscula en vez de mayúscula. Pues bien, a sus hijos, la tierra, rociándolos continuamente, les suministra, a modo de vientre, un alimento preparado y abundante, mientras las horas, hijas de Zeus, existan por naturaleza. El ensueño lo encontramos en una cita homérica.
Así leemos en nuestro médico y es evidente que Hipócrates solo a los augures les llama adivinos, del mismo modo que el poeta. Pues también aquel, según Homero, demostrando en muchos lugares de su poesía que el arte augural es pronóstico de lo que sucederá y afirma el comienzo del canto alfa. Mas, ea, llamemos a algún adivino sacerdote o también a un intérprete de sueños que también en sueño procede de Zeus, llamando sacerdote al arúspice, intérprete de sueños al que se ocupa de los sueños y adivino del augur. En su larga lucha por hacerse, por el poder supremo, el padre de dioses y hombres, ayudado por sus hermanos y alguna otra divinidad, libró encarnizada lucha contra los titanes. Fue la famosa titanomaquia. Varios autores presentan a Atlas, hijo del titán Jápeto, como jefe del bando enemigo. Tras ser derrotado, se vio condenado a llevar sobre sus hombros la bóveda celeste. Dos menciones de Atlas leemos en el autor de Pérgamo. En la primera se nos dice: habiéndosenos presentado uno por la mañana, según costumbre, para lo que lo reconciliaremos, afirmaba que había estado despierto toda la noche, considerando que ocurriría si a Atlas, enfermo, le pareciera bien no soportar ya el cielo. Y en la segunda, a propósito de los melancólicos, tenemos lo siguiente: otro tenía miedo de que quien sostiene el cosmos, Atlas, estando cansado, lo arrojara de golpe, y de ese modo él mismo pereciera, y con él nos hiciera perecer a nosotros. En la titanomaquia se pusieron del lado del gran dios los monstruosos hecatonquires, los 100 brazos. De uno de esos, Briáreo, hablaremos a continuación. Pues bien, Zeus, una vez conseguido el poder, tuvo no obstante que librar duras luchas para mantenerlo. Entre esas lides sobresale la feroz pelea con Tifón, o Tifón, hijo de Gea. Una vez encontramos a tal dios en las obras de Galeno. Y si afirman que la figura del hombre es el cuerpo, es el momento de decir que la animalidad es el cuerpo, y que lo engendrable es corruptible, y que la virtud de razonar es sensatez, y la condición de ateniense y el de filosofar son ser hijo de Sonfronisco, y que la nota de chato y la calvicie son también tener vientre prominente, y que nombrar cualidades corporales iguales en número a los demás accidentes es nombrar un animal de muchas roscas y muchos cuerpos, más que Briáreo y Tifón. La alusión es breve, pero nos hace recordar respectivamente los numerosos anillos del cuerpo serpentino de Tifón y los 100 brazos de Briáreo, famoso hecatonquir. Nix, noche. Por sí misma engendró abundante prole. Entre los descendientes sobresale Némesis, llamada también Adrastea, y Eris. Dentro de las funciones de esta divinidad, diferentes según los distintos autores, figura repartir a cada uno lo que le corresponde y merece, misión suya, que es asimismo, el castigo de las inquietudes cometidas. Galeno menciona a Adrastea en 4 ocasiones. En un texto bastante extenso se habla 2 veces de la ley de Adrastea. El médico de Pérgamo está hablando de Asclepiades, de Prusa, Bitinia, que vivió en los siglos II al I a.C. y unió la teoría de Pneuma a los principios atomistas. Sí, por cierto, también ahora sobre las cosas mal dichas por Asclepiades a propósito de los vasos del pulmón. He decidido recordar y demostrar que nadie escapará de la ley de Adrastea, ni aun siendo suficientemente astuto y hábil en hablar, sino que él mismo reconoce su malicia, y para la verdad resulta un testigo mucho más fidedigno que los demás, en la medida en que nos presta su testimonio de grado. Pero Asclepiades, habiendo transgredido ambas causas, la de previsión de Demiurgo, dicha de la primera, y la que es como material, la segunda, tras llegar al tipo de causa más menospreciable de todos, tipo al que ningún hombre dialéctico, creo que lo llamaría causa, piensa que es un persuasivo y sabio, sin comprender, creo, la ley Adrastea, que ningún otro argumento refuta lo absurdo de sus postulados, como ese mismo que, según opina, ha sido descubierto sabiamente por él. En las otras 2 secuencias, Adrastea aparece como genitivo agente. En una ocasión, Galeno refuta a los que yerran sosteniendo que los principios de la generación no están separados. Aristóteles todavía más. Afirma que algunos animales que han sido vistos, todos los que estaban preñados, y que entre ellos no hay ninguno sesgado, sino que está unido. Por eso no esperan un acusador de fuera, sino que ellos mismos se condenan vencidos por Adrastea.
En el otro pasaje, nuestro autor se refiere a su coetáneo Arquígenes, médico que utilizaba las diferencias de los hombres tal como habían sido empleadas por los pseudodialécticos. Pues tanto entre los demás griegos como entre los antiguos filósofos, el nombre de la diferencia se dice de esas tres maneras que poco antes expusimos, por géneros y especies, común, por lo que se encuentran divisiones sin ser ni especies ni géneros propios. Solo de este significado se acordonaron olvidándose por completo del común e irritados por Adrastea, que no permanecen en su propia legislación. Por eso, yo ahora no recuerdo el significado de los nombres de parte de los demás griegos, aun siendo muy fácil para ni tomarlo de todos, sino el que procede de esos mismos pseudodialécticos. La diosa Eris, la discordia, es considerada en trabajos y días como una divinidad dual, cuando se nos habla de dos Érides diferentes, una buena, hija de la noche, y otra mala, de cuya genealogía no se dice nada. Pero el mismo poeta, en la Teogonía, parece referirse tan solo a la Eris malvada cuando enumera las desgracias y dolores que da lugar. Galeno recoge el sustantivo en 14 pasajes, pero solo 7 de entre ellos aluden en mayor o menor medida al personaje mítico. En una secuencia se nos dice que nosotros tengamos discrepancias a propósito de las cosas, a uno le parecerá quizá necesario, a otro razonable, a otro digno de comprensión. Pero según el poeta trágico, si para todos lo bello y lo sabio fuera lo mismo, no tendrían los hombres enfrentada discordia. El otro pasaje es un ejemplo de convergencia léxica. 6 veces hallamos el sustantivo estudiado más 3 apariciones del verbo correspondiente, erizo. El autor está hablando de los Aclépiades de Asia. Nos ceñimos a lo esencial y rivalizaban con ellos con aquella discordia que Hesíodo elogiaba tanto los médicos de Italia, Filistión, Empédocles y Pausanias como los seguidores de estos. Y se formaron estos 3 grupos maravillosos de médicos que profitaban entre sí, no para arar ni sembrar la tierra, pues esas actividades son inferiores al linaje de los Asclépiades y convenientes para el poeta Ascreo, sino para practicar y aumentar siempre e intentar completar el arte de Apolo y Asclepio. Pero ahora se ha perdido la buena discordia, o es poco y además oscuro lo que de ella hay entre los hombres. Prevalece la mala, y no hay ninguno que la aparte ni la cure, como Hesíodo, y que la Eris, gozosa con el mal, no aparte su ánimo del trabajo, pues esa Eris, como el poeta más divino que Hesíodo afirma a su vez, está poco se yergue al principio, pero luego en el cielo afirma su cabeza y sobre tierra camina. Enloquecido, aquel Tésalo por esa discordia menosprecia a Hipócrates y demás Asclépiadas, y llenando con sus libros el teatro común de la ecumene, es juzgado por él y vence y se corona contra todos los antiguos, haciendo de heraldo de sí mismo. Según Hesíodo, Zeus tomó como primera esposa a Metis, hija de Océano y Tetis. De la relación, Metis quedó encinta de Atenea. Pero Zeus, convencido por Gea y Urano, se tragó a Metis antes de que diera luz, a fin de evitar que un futuro descendiente, varón, lo destronara. Atenea acabó de formarse en la cabeza del gran dios de la que nació adulta y armada. En las obras galénicas, Metis está registrada 9 veces, todas en un mismo contexto bastante amplio. A propósito de Atenea, leemos lo siguiente. Pero Hesíodo añade más en la Teogonía, aunque algunos otros escriben en Teogonías el nacimiento de ella, y tras haber estado Zeus, en primer lugar, con Metis y después con Temis. Pero otros relatan en otros escritos de otra forma su nacimiento, que dicen que habiendo surgido una discordia entre Zeus y Hera, por sí misma, engendró a Hefesto, y Zeus a Atenea a partir de Metis, que había sido tragada por él. La acción de tragarse a Metis y la generación de Atenea dentro de Zeus están en ambas explicaciones. No obstante, difieren en cómo se llevó a cabo, no siendo tal aspecto importante para la presente explicación, pues lo que es común en ellas es lo único útil para lo que presentamos. Y dice en la Teogonía de este modo: Zeus, rey de los dioses, por primera esposa tomó a Metis, la que muchísimos había entre dioses y mortales hombres, mas cuando ya a la diosa de ojos glaucos, Atenea, iba a parir,
Entonces con astucia, engañando su mente, con arteras palabras, la colocó en su vientre, para que la diosa le contara lo bueno y lo malo, y luego, avanzando, afirma así: y él mismo de su cabeza engendró a la de ojos glaucos, Atenea, espantosa, guerrera, guía del ejército invencible, señora a la que gustaban tumultos, guerras y batallas. Pues es evidente que en su pecho dentro había puesto a Metis, y también afirma así que la engendró por la cabeza. En lo que sigue a esto, explicando más cosas, tal es lo que dice: por esta disputa ella parió un hijo ilustre, Hefesto, con sus artes, sin Zeus portaégida, renombrado por sus manos entre todos los celestes. Y Zeus, con una hija de Océano, y Tetis, de buena cabellera, lejos de Hera, de hermosas mejillas, se unió, engañando a Metis, aunque era muy astuta. Él, asiéndola con las manos, la puso dentro de su vientre, temiendo que engendrara a otro más fuerte que el rayo. Por ello, el Crónida, de alto trono, habitando en el éter, la tragó de pronto. Y ella, al momento, a Palas Atenea concibió. A esta la parió el padre de hombres y dioses, por la cabeza, junto a las corrientes del río Tritón. Metis, a su vez, en las entrañas de Zeus, oculta estuvo, madre de Atenea, constructora de justicia, sabiendo muchísimo entre dioses y mortales hombres. Entonces se unió a la diosa Temis. Con sus artes a todos los inmortales supera, a quienes mansiones olímpicas habitan, tras elaborar en su interior la égida espantejércita para Atenea. Con aquella engendró él a la que posee armas guerreras. Tras decir esas cosas, Crisipo, en relación con ellas, escribe lo siguiente: lo que se dice acerca de Atenea es tal y ofrece aclaración sobre algún otro signo, pues en primer lugar, Metis se explica como inteligencia, y respecto a las cosas de la vida, un arte mediante el cual se debe tragar y reponer las artes, según la explicación cuando afirmamos que algunos se tragan las cosas dichas y mediante la acción de tragar se explica convenientemente el depositarlas en el vientre. El médico de Pérgamo menciona a Atenea en 23 secuencias, de la que hemos visto ya varias. Buena parte de las apariciones las hallamos concentradas en el mismo tratado dentro de unas pocas páginas. Precisamente en un pasaje anterior al que veíamos a propósito de Metis, leemos: ahora, sin embargo, en este libro, ya que pareció bien añadir esas cosas y que he recorrido los demás asuntos expuestos, añadiré, a continuación, la explicación sobre Atenea. Pues percatándose Crisipo de que se opina a sus dogmas el mito referente a la diosa, que haber nacido concebida a partir de la cabeza de Zeus, dice lo siguiente: pues transcribiré toda exposición, aunque es en cierto modo bastante extensa. Y dice: oigo algunos que hablan de la parte dirigente del alma e insisten en que está en la cabeza. Pues el hecho de que Atenea, siendo sabiduría y modo de inteligencia, haya nacido de la cabeza de Zeus, afirman que es señal de que la parte dirigente reside en esta. Pues sabiduría e inteligencia no habrían nacido en la cabeza de otra forma, de no ser que la parte dirigente estuviera en esa. Ateniéndose a algo verosímil, pero errando, como a mí me parece, he ignorado lo que se cuenta sobre esos asuntos, acerca de los cuales nada malo es hablar con más extensión en el presente estudio. Afirman unos, así, simplemente que nació de la cabeza de Zeus, sin añadir cómo ni por qué motivo. Una vez expuesta, por extenso, la opinión del filósofo estoico, nuestro autor resume el sentido de lo allí expresado. Esa es la aplicación de Crisipo, pero ya que es muy larga y que por eso quizá algunos no comprenden exactamente el sentido, intentaré yo con brevedad decir qué quiere mostrar. No pugna conmigo, afirma, el mito que dice que Atenea ha nacido de la cabeza de Zeus y tiene inteligencia. Pues no es tan solo eso mismo lo que se ha dicho en el mito, sino que Zeus, habiéndose tragado a Metis, y tras quedar como preñado de ella, a la muchacha que se engendró en sí mismo, la partió por la cabeza. Afirma que lo del mito se dice así, pues algunos relatos explicando que todas las artes se forman en el corazón mediante la razón, las sacan a la luz por la cabeza. Pues también la boca es una parte de la cabeza, no solo lo dotado de cabello, sino también toda la parte desde el cuello hacia arriba se llama cabeza, en virtud de cuyo significado decimos que la cabeza de alguno ha sido cortada.
Pero si el mito había contado que Atenea había salido no de la boca de Zeus, sino de la cabeza, afirma que no es nada extraño que se produzcan muchos cambios tales en lo referente al significado. Como puede comprobarse, Galeno acepta el mito en que se habla del nacimiento de Atenea y critica a Crisipo, precisamente por apartarse del relato tradicional. Prescindimos de otras secuencias en que el nombre de Atenea no está relacionado con el mito. Temis. Esta es la segunda esposa de Zeus, según la Teogonía Hesiódica. Nuestro médico la menciona 2 veces, expuestas ya anteriormente. Entre los descendientes de Zeus y Temis figuran las Horas, de las cuales ya hemos hablado. Las musas. Estas son hijas de Zeus y Menemósine, memoria. Viven en el monte Helicón, Beocia, aunque también se las sitúa en el monte Parnaso por su estrecha relación con Apolo, que recibía en Delfos, al pie del último monte citado, culto especial. También el Olimpo y en general las cumbres montañosas son consideradas moradas de estas divinidades. Galeno utiliza algunas veces a las musas como sinónimo de inspiración poética. A nosotros nos interesan los escasos pasajes en que alude a ellas como divinidades, así explicando como en un pasaje hipocrático que no se sigue el orden que sería de esperar de atenerse a la enumeración y recuerda una cita homérica en que se sucede eso mismo. El poeta épico se dirige a la musa y dice así: ¿Y quién de estos era el mejor? Tú dímelo, musa de los hombres y de los caballos, que a los atríadas acompañaban. Efectivamente, en tal lugar de la Ilíada, tras la pregunta de Laedo, se habla primero no de los hombres, sino de las yeguas conducidas por Emuleo, hijo de Admeto, como las mejores del ejército aqueo. A propósito de Apolo, afirma el autor de Pérgamo, ese mismo dios se muestra honrado y no de modo mesurado, Arquíloco muerto, pues a su asesino, cuando quería entrar en su templo, se lo impidió, diciendo: «Mataste al servidor de las musas, sal del templo». Con referencia a Hermes y las musas se nos dice algo que ni siquiera tales divinidades podrían conseguir. Efectivamente, Galeno menciona a quienes se consideran a sí mismos mejores que Hipócrates. La estupidez de esos ni siquiera Hermes, junto con las musas, podría curarla. Volveremos a hablar de las musas cuando nos ocupemos de Apolo. En la enumeración de las esposas de Zeus ofrecida por la Teogonía Hesiódica, Leto ocupa el 6º lugar. De la unión de la pareja nacieron Artemis y Apolo. Galeno menciona a Leto en 4 ocasiones, 2 de ellas en relación con Titio, del que hablaremos más abajo. Otra la veremos al ocuparnos de Apolo. Veamos ahora el 4º pasaje. El médico de Pérgamo hablando de Caliancete, discípulo de Herófilo, que recoge un par de anécdotas interesantes. Y dice: estando uno enfermo y habiéndole dicho a Calianazte: me moriré, afirman que éste le contestó con el siguiente verso: si no te engendró Leto de hermosos hijos. Y diciendo otro eso mismo, replicó: murió también Patrócolo, que era mucho mejor que tú. De Titio o Ticio nos hablan varios autores griegos. Por su lado, nuestro médico cita diversas fuentes literarias en apoyo de su teoría sobre el asiento de la parte concupiscible del alma. Y ese, según Homero, además de otras cosas, escribió esto sobre el hígado. Y vi a Titio, hijo del Gea ilustre, yaciendo en el suelo. Estaba acostado a lo largo de 9 yoguadas, y 2 buitres, situados a cada lado, roíanle el hígado, penetrando hasta sus entrañas. Y él no lograba defenderse con sus manos, pues Aleto violó a augusta esposa de Zeus, cuando iba a Pito por Panopeo espaciosa. En estos versos el poeta demuestra claramente que la parte concupiscible del alma se halla en el hígado, pues afirma: Titio deseó violar a Leto y por eso 2 buitres le roen el hígado, en la idea de que recibe el castigo en el órgano que dio comienzo a la insolencia. Con respecto a Hipócrates y Platón, añade en otro momento: sobre que sitúan también la parte concupiscible en el hígado, me era lícito darle crédito a esos mediante muchos testigos, pero a fin de no parecer que practico lo que aconsejo evitar y que paso el tiempo en cosas inútiles, haré mención de Homero, que introduce a Titio, castigado en Hades, por la insolencia que intentó cometer contra Leto.
No presentó el corazón, ni el cerebro, ni ninguna otra parte de Titio, comida por el deseo erótico cuando intentó cometer la violación, sino que afirma que sólo el hígado, la víscera, responsable de la insolencia, sufre el castigo como era razonable. Y más adelante escribe: pues así suelen hacer también ahora quienes castigan a los sirvientes cuando cometen faltas, quemando las piernas de los que han huido, haciéndoles cortes e hiriéndolos, y de los que han robado las manos, y asimismo de los golosos el estómago, y de los charlatanes la lengua. Y para decirlo de una vez, castigando aquellas partes mediante las cuales cometen las malas acciones. Y si alguien puede decir alguna otra acusación, contra quienes alaban los escritos de Crisipo, acusación por la cual Homero presentó a Titio castigado de ese modo, la oiría con gusto. Si no la dicen, ni la encuentra, que es razonable por delante de Hipócrates y Platón elogiar a Homero, que así opinó, y ponerlo también por testigo de lo que nosotros sepamos mediante demostración. Otro texto, en el mismo sentido, dice que lo que creen todos los hombres, la parte racional, está asentada en el cerebro, la viril e irascible en el corazón, y la concupiscible en el hígado. Es posible aprenderlo cada día oyendo a quienes lo dicen, incluso al ignorante, porque no tiene cerebro, y además al miedoso y cobarde, porque carece de corazón. Y que el hígado de Titio es comido por un águila, no solo cabe aprenderlo de quienes lo dicen en sus poemas, sino de quienes lo modelan y pintan.